Bueno, pues vamos a empezar el estudio de esta tarde. Y como hemos terminado el seminario de liberación, en esta ocasión vamos a hablar también sobre algo de la liberación, en este caso de la idolatría, y más concretamente de la imagen de Cristo. En Juan capítulo 8 y verso 32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. O sea, si queremos saber si estamos en lo correcto o errados, tenemos que buscar la verdad. Juan capítulo 5, verso 39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que vamos a ver en esta tarde un poco qué es lo que dicen las escrituras con respecto a la imagen de Cristo. ¿Sí? Vale. Hola, buenas. No sé, tú mismo. Buenas. Hola, Lucía. Hola, Raquel. Hola, José María. Sí, pues dale un poquito, amor. Vale, pues acabamos de empezar, lo volvemos a retomar, ¿vale? El seminario de liberación lo hemos terminado, pero esta tarde vamos a hablar un poquito más de algo más de liberación. En este caso, liberación de la idolatría, y más concretamente vamos a hablar de la imagen de Cristo. En Juan capítulo 8 y versos 32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que es importante que conozcamos la verdad de cualquier asunto para saber si estamos en lo correcto o en lo errado. Si estamos en lo errado, pues siempre podemos corregir. Y el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 5 y versos 39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, vamos a ver eh, en la escritura, desde el principio hasta el final, qué nos dice la escritura con respecto de la imagen de Cristo o la imagen de Dios. En Abraham digo yo, en Génesis capítulo 12 y versículo 1, hablando de el patriarca Abraham, el padre de la fe, es el patriarca para los israelitas y es el padre de la fe para todos los cristianos. Dios llama a Abraham y dice que Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y sigue hablando con él, y sigue hablando con él, y sigue hablando con él, y no vio ninguna figura. En Génesis capítulo 15 y versículo 1, Dios promete a Abraham un hijo. Y dice que después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y Dios entabla ahí una conversación con Abraham y Abraham con Dios. Dice que en el versículo 2 dice: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Nos damos cuenta cómo a lo largo de la historia han habido hombres y mujeres que han hablado con Dios y han mantenido una conversación fluida de yo te hablo, te pregunto y tú me respondes. Cosas así. Tremendo, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios vino a Abraham en visión, pero no dice Abraham nunca qué es lo que vio. Nunca dice qué es lo que vio. Vino la palabra de Dios a Abraham, vino en visión, pero ¿qué vio? No sabemos.
¿Vio a Dios o no vio a Dios? No lo dice. No dice y vio a Dios ni nada de eso. Más, capítulo 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y sigue hablando. Dice que le apareció el Señor, pero tampoco habla de ningún aspecto. No dice cómo era. No dice, me apareció el Señor y era de esta manera, de la otra, tal. Dice, me apareció el Señor. Y ahí se queda el asunto. Capítulo siguiente, capítulo 18. Después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y dice que esta era la visión que tuvo. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró a tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Dice que se le aparece el Señor y esta es la manifestación en cómo se le aparece. Dice que ve 3 varones, pero en ningún momento vuelve a decir cómo es ni cómo no es. O sea, el Señor se le apareció así y ya está. Dice que 2 de ellos, más adelante dice que 2 de ellos eran ángeles, porque fueron a visitar a Lot y eran ángeles. Del tercero dice que estaba todavía en la presencia del Señor y estaba hablando con él. Posiblemente fuera el ángel del Señor. Y el ángel del Señor es Dios mismo también, pero no es el Padre. Vamos a ver. Capítulo 22 y versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y una vez más, está allí, se le muestra al Señor, pero no le ve el rostro. De Isaac no nos dice nada la Escritura con respecto a conversaciones que tuviera con el Señor, pero sí de Jacob. En Jacob capítulo 28 y versículos 10 al 22 es cuando Jacob está huyendo de su hermano porque lo quería matar y en una de esas por el camino entonces se echa a dormir y tiene un sueño y dice que ve una escalera que desciende del cielo y ángeles que suben y bajan. Cuando él se despierta dice, esto es casa de Dios y puerta del cielo. Y habla con Dios. Dios le habla a él en el sueño, pero no tiene ninguna visión de Dios. Ninguna. De su rostro. ¿Cómo es él? No tiene ninguna. En el capítulo 32 es cuando está regresando Jacob otra vez a su tierra a encontrarse con su hermano. Y ahí en el versículo 32, del 22 al 32, perdón, capítulo 32, versos 22 al 32, es cuando lucha con el ángel. Dice que se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y 11 hijos y pasó el valle de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. De momento era un varón, él no sabía con quién estaba luchando. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del anclaje del muslo y se desconyuntó.
el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le dijo, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, o sea que Jacob sabía que de alguna manera este era algo especial. No te dejaré si no me bendices. No sabía quién era, pero sabía que era algo especial. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Aquí es cuando le está declarando que está luchando de alguna manera con el ángel de Jehová, está luchando con el Señor. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó su nombre, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel salió el sol y cojeaba de su cadera. O sea que aún no había salido el sol. Había visto a Dios cara a cara, pero de alguna manera como en la penumbra, porque no había salido el sol todavía. Moisés, Éxodo capítulo 3 y verso del 1 al 6 es cuando Dios se le aparece en la zarza. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. O sea, aquí nos dice que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y ahora dice, en el 4 dice, y viendo Jehová que iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza. O sea que el ángel de Jehová es Dios. Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Tuvo miedo de mirar el ángel de Jehová. Así que aunque se le apareció, no lo llegó a ver. Más, en el capítulo 19 y versículo 18, Dios se manifiesta sobre el monte Sinaí y dice que todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Así que en Deuteronomio capítulo 4, está ahí en Moisés también, Deuteronomio capítulo 4 y versos 15 al 20, dice así. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra,
figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo al sol y a la luna y a las estrellas, y todo el ejército de ellos del cielo, seas impulsado, y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. O sea que les dice, cuidaros de no hacer ninguna imagen, ni de hombre, ni de mujer, ni de animal, ni de ave, ni de pez, ni de nada, porque no visteis nada el día que hablasteis con el Señor, que Dios se mostró y se manifestó en el monte Sinaí. No visteis nada, solo visteis fuego. Así que no os hagáis ninguna escultura de ninguna de estas cosas. Ahora, Colosenses, vamos al Nuevo Testamento. Colosenses, capítulo 1. Aquí estamos. Y versículo 15 nos dice, hablando de Cristo, del Hijo de Dios, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. O sea que Cristo es la imagen de Dios, del Dios invisible, del Dios que no vemos. Él es la imagen. Él le dio a conocer. Ahora, ¿cómo es entonces su imagen? ¿Cómo es Él? ¿Qué nos declara la Escritura? ¿Qué nos dicen aquellos que lo vieron de primera mano? ¿Qué nos dicen de Jesús? ¿Cómo es su rostro? ¿Cómo es su cuerpo? ¿Es fornido? ¿Es fuerte? ¿Es débil? ¿Cómo es? ¿Es más moreno? ¿Es más blanquito? ¿Es pelirrojo? ¿Es rubio? ¿Cómo es? ¿Tiene el pelo rizado? ¿Tiene el pelo liso? ¿Cómo es? ¿Qué nos dice la Escritura? Pues vamos a ver qué nos dicen aquellos que lo vieron de primera mano. Y nada mejor que verlo en los Evangelios. Juan capítulo 1 y versículo 1 al 8 nos da unas características de Jesús, el Hijo de Dios. Intrigante, ¿verdad? ¿Habéis escuchado eso alguna vez? ¿Sí? Dice así, ¿cómo es Jesús? ¿Quieres saber cómo es Jesús? ¿Tienes ganas de saber cómo es Jesús en realidad? ¿Sí? Pues atenta. Dice así, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Está diciendo que Jesús es luz. Y no hubo un hombre, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, hablando de Juan. Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Así es Jesús. Jesús es el verbo, es la palabra de Dios, y Jesús es luz. Más adelante, en el mismo capítulo, Juan sigue describiéndonos cómo es. Verso 14 al 18. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. No habla de su rostro, habla de su gloria. Gloria como del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que dice, a Dios no lo ha visto nadie. Lo que han visto de Dios son figuras abstractas, son figuras que no son definidas. No lo ha visto nadie a Dios. El Hijo es la imagen del Dios invisible y Él lo ha dado a conocer. Y cuando presenta a Jesús, presenta su gloria, su luz, presenta que es Dios, la divinidad de Jesús y presenta que está lleno de gracia y de verdad. ¿Será que no es tan importante el rostro de Jesús, sino quién es Jesús y qué es lo que nos imparte y qué es lo que nos da, qué es lo que nos aporta? Hay un versículo que quisiera buscar, que justamente ese no lo tengo aquí anotado. Permitidme, vamos a buscarlo rápidamente. Si lo conocimos en la carne, correcto. Yo lo tengo aquí también. Segunda de Corintios 5:16. Es el apóstol Pablo el que está hablando, pero dice así: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, a nadie. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Cómo conocieron a Cristo según la carne? No lo dice, pero dice, si lo conocimos, tampoco lo conocemos ya más así. Ya no lo conocemos más así. Y es muy interesante cuando contrastamos esto con la visión que tuvo Juan del Hijo del Hombre, de Jesús, en Apocalipsis. Capítulo 1 y verso 9 en adelante. Aquí sí que vemos a Jesús. Hay una descripción que vas a flipar. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, esto es lo que él vio, y aquí sí que nos describe lo que vio. Dice, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre.
Recordemos que este Juan era el discípulo y apóstol de Jesucristo que estuvo con él. Este había visto al Señor. Y dice que ahora ve a uno semejante al Hijo del Hombre, o sea, al que él había visto, semejante. Pero vamos a ver algunas cosas. Y dice que lo vio vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. O sea, este Juan que vio a Jesús, que tú fíjate, la carta de Juan, la primera carta de Juan, en el capítulo 1 y versículo 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, está hablando de Jesús, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, está hablando de Jesús. Lo que hemos visto y oído, eso os manifestamos, os anunciamos, perdón. Y ahora dice, vi uno semejante al Hijo del Hombre. Y lo describe. Y cuando lo vi, caí como muerto. Era semejante, pero ya no era igual. Era semejante al que yo conocí, pero ya no era igual. Por eso dice Pablo, y si lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos más así. Ya no es más así. Así que tenemos que tener cuidado, porque a veces nos engañan a conciencia, otras veces y a sabiendas, y otras veces nos engañan sin querer. Por ejemplo, como cuando alguien saca un billete, estamos negociando y nos paga con un billete falso. A veces sabe que tiene un billete falso y no la quiere colar, como decimos aquí entre nosotros. Pero otras veces ni siquiera sabe que el billete que tiene es falso y lo saca como si fuera un billete más, un billete normal, y lo saca. Y se piensa que es un billete bueno. Y a veces nosotros, bien por ignorancia o por desconocimiento, ¿verdad?, del asunto, pues somos engañados. Por eso es importante que estudiemos y meditemos la Escritura. Y tenemos que tener en cuenta esto. Hablando de Jesús y hablando de cómo es Él o cómo era Él, tenemos que tener en cuenta de que Jesús nació en debilidad, en un cuerpo como el nuestro, pero resucitó con poder, con un cuerpo glorificado. Jesús ya no es más como fue aquí en la tierra. Eso ya pasó. Ahora Jesús tiene un cuerpo glorificado totalmente. Es distinto. De hecho, dice las Escrituras que se apareció a varios de los discípulos y anduvo con ellos un buen trayecto y no lo conocieron hasta que partió el pan. ¿Qué es lo que vieron cuando partió el pan? Las manos, las marcas de los clavos en sus manos. Posiblemente fue eso lo que lo hizo reconocer. Dice que estaban Pedro, Juan y otros discípulos pescando y en la orilla había uno que le dijo, ¿habéis pescado algo? Echad la red a la derecha. Y cuando echan la red, sacan un montón de peces y alguien dice, es el maestro. Estaba lejos, aún no había amanecido, es el maestro. Y fue nadando hasta allí. Y no lo dice así la Escritura,
pero dice que sabían que era el maestro, pero nadie se atrevió a preguntarle. ¿Por qué? Porque era diferente, era distinto. Así que si conocimos o si alguien vio a Dios, a Jesús, según la carne, ya no lo conocemos más así, porque Él es sobrenatural. Amén.